whip up my appetite. Nos encontramos con el profesor Pedro de Pablos, tachirense, que hace vida en el fútbol internacional, en el fútbol colombiano, y que hoy vamos a conocer un poco, ¿no?, de lo que ha sido la trayectoria de este tachirense que engrandece los colores de nuestro estado y de nuestra tierra. Profesor, un placer estar aquí en CTD, Canal de Todos los Deportes, y bueno, vamos a conversar un poco, ¿no?, de conocer un poquito más de las facetas del profesor Pedro de Pablos. Bienvenido. Primero, Enrique, muchas gracias. Gracias por estar aquí, a ustedes, a CTD, por brindarnos este espacio y muy agradecido, muy contento y sobre todo poder hablar del fútbol y de lo que nos apasiona, pero en torno a lo que somos nosotros, a la gentilicia tachirense, a nuestra manera de vivir y de sentir y a nuestra pasión que es el fútbol. Si jugáramos un torneo de interbarrios en la zona donde nacimos, ¿qué colores defendería? Yo creo que la Concordia. La Concordia. La Concordia es un sitio donde yo crecí, en el barrio El Carmen, y después por la Concordia, por todo lo que era la Plaza Miranda o la Plaza Venezuela. Esas fueron mis áreas de crecimiento a nivel de fútbol sala, pero después en el fútbol, ya cuando me organicé o mi padre me llevó a un fútbol mayor, fue en Barrio Sucre y en el Barrio Libertador, en la escuela de Alexis Pérez, donde allí hice toda mi formación. O sea que estaríamos muy cerca porque yo soy de la zona de Pirineos 2, así que, claro, perdería el juego seguramente, profe. Vamos a hablar un poco de los inicios de Pedro de Pablos, ¿no? Pero quiero ir un poco más allá. Los inicios profesionales no tanto, aguantemos un poco. Esos primeros pasos que uno da siempre en una escuela de formación, porque en la calle normalmente uno tiene ese contacto, ¿no?, de jugar con sus amigos, pero a nivel ya de organización, digamos, ¿dónde comienza Pedro de Pablos? No, bueno, yo tuve la fortuna de tener un padre mi papá, Iván de Pablos, que nos orientó a mi hermano y a mí, Carlos, que también fue jugador, Sí. y nos orientó y nos encaminó hacia eso, ¿no? Mi madre también tuvo allí mucho que ver, y buscando dónde poder desarrollarnos, llegó a Escuela de Fútbol Libertador de Alexis Pérez, muy conocido en la ciudad, que desarrolló mucho talento. Y bueno, nosotros corrimos con esa suerte de alguien que estaba dedicado y era un aventajado para esa época del fútbol, nos enseñó, y nos fundamentó en el fútbol. Aprendimos, desarrollamos, participamos en las selecciones Táchira, fuimos campeones varias veces de torneos nacionales. En esa época los hacía Cabruja en los torneos nacionales en Venezuela, y ahí fuimos avanzando hasta poder llegar a las categorías menores del Deportivo Táchira. Bueno, importante siempre ese inicio y recordarlo, y qué bueno que lo tenga muy presente al profesor Alexis Pérez, por supuesto. Son, digamos, los primeros mentores que comienza a tener un futbolista, ¿no? Y eso es importante. Luego ya en el fútbol organizado, ¿cómo se llega en esa etapa a debutar profesionalmente? Bueno, no era fácil, porque estamos hablando de Táchira de los años, principios de los 90, yo debuté en el año 93, pero antes de eso fui recoger pelota del Táchira, estuve, por ejemplo, en aquella Copa Libertadores de Sol de América de penales, que se empata y se va a penales. Famoso penal de Miguel Sí, Osvaldo González. yo estaba allí, de recoger pelota, y estuve en muchos partidos de Copa Libertadores, eh, y se va avanzando hasta llegar a un punto en que había posibilidades de jugar. Yo debuté con 17 años en una época donde era muy difícil, todavía jugaba Laureano Jaimes, Pollo Hernández, Wilson Chacón, Carlos Maldonado, o sea, había Andrés Paz, ese Táchira, que era complejo entrar. Y bueno, tuve la fortuna de a los 17 años debutar, estar con ellos mucho tiempo, y bueno, recoger y absorber mucha información, aunque no participaba porque era un joven, pero sí tuve mucho aprendizaje, mucha experiencia, y después con el profesor Manolo Contreras, con quien me une una relación desde mucho antes de hacerme debutar, en el año 93 debuto hasta 17 años después que culmina mi carrera como profesional. Y con una enorme trayectoria, pero también hablemos un poco de ese paso en la selección nacional.
categorías menores y por supuesto las de mayores. Sí, en ese camino de poder seguir avanzando, uno espera vestir los colores de su país. Yo debuto joven, me vengo a Colombia. En esa época las selecciones juveniles de Venezuela la liderizaba, que en paz descanse Lino, con quien después tuve una gran relación, Lino Alonso, y siempre hubo una cercanía, había un seguimiento, porque nosotros nos vinimos aquí al fútbol colombiano con mi hermano. Entonces hablaban de que habían unos venezolanos que estaban en el fútbol colombiano, y eso nos permitió llegar a las selecciones, jugar torneos sudamericanos, y después ya de adulto poder participar en Copa América, eliminatorias al Mundial, ya de la mano del profesor Richard Páez. A mí me gustaría buscar en el baúl de los recuerdos, profe, esa noche previo al debut. ¿Sabía Pedro Pablo que iba a debutar o solo estaba convocado y esperando? Porque suele suceder, ¿no? A veces el jugador no sabe si está convocado, pero capaz no, por ahí no debuta. ¿Sabía Pedro Pablo que iba a debutar? Me acuerdo, fíjate, eso es una tremenda memoria, es una tremenda pregunta, Kike, porque no me la habían hecho, pero rápidamente me acuerdo que yo jugaba a Drúbal Olivares Ok, también, o quemadito. jugaba yo. Ok, Una amistad también muy grande con Adrúbal, que ahora está en Barcelona, España. Este, era uno de los dos. Él tenía más experiencia que yo, había ido a los mundialitos, tiene un par de años mayor que yo, y yo supuse que él tenía algunas posibilidades más que yo, pero al final cuando llegamos al vestuario, recuerdo que el profesor Manolo se decidió por mí, así que fue una gran satisfacción, y gracias por hacérmelo recordar, porque es algo que normalmente no lo tenía presente. bueno, pero el, a ver, yo recuerdo como niño, uno se acostaba a dormir y al otro día tenía un juego, ¿no? Y le soy sincero, yo lo reflejo yo tengo dos hijos, ¿no? De 16 y una de 9, y el mayor se acostaba a dormir con el uniforme. Sí, Entonces, eso quería volver a recordarlo, ¿no? O que lo recordáramos, porque nosotros le decimos en nuestro argot, sí, este está fiebrudo, se está acostó Pedro, sí, con así es, con el uniforme. así Pero es. esa noche previa, ¿qué le pasaba por la cabeza a Pedro de Pablo? No, recuerdo que mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo también mucha emoción, porque tenía 17 años, pero siempre, por alguna razón, tuve alguna madurez que me hacía siempre estar un poquito más adelante de las cosas. O sea, me acuerdo que mi hermano y esa generación que te estoy hablando de Giancarlo Liscano, Marlon Ruiz, Adrúbal Olivares, que tenían un año más que yo, estaban también buscando la posibilidad de debutar. Liscano después hizo una carrera también muy buena en el Táchira, pero estaban buscando la posibilidad, y yo era menor que ellos, pero siempre tenía un espacio más cercano. Y entonces yo estaba muy tranquilo. Yo siempre supe que, que la posibilidad iba a llegar, y bueno, creo que no la desaproveché, porque a partir de eso pude hacer una carrera, primero en lo personal intachable y después deportivamente con altos y bajos, pero representando bien a lo que somos nosotros, al Táchira y a mi país, porque pude trascender en otros lugares donde participé. La llegada al fútbol colombiano, profe, para nosotros los venezolanos, eh, siempre ha habido una exigencia mayor en el fútbol internacional, sobre todo para el jugador venezolano. ¿Cómo llega? ¿Cómo es esa llegada al fútbol colombiano? ¿Cómo lo reciben? ¿Y cómo se desarrolla Pedro de Pablos en ese entorno? Hubo un argentino que llegó a Táchira, que duró muy poco, creo que habrá jugado un partido, no me acuerdo si llegó a debutar, Fabián Marcelo Úcero, un central, y él ya había jugado en el Santa Fe. Entonces, él llega allí, hacemos alguna relación, ve que hay muchos jóvenes con talento, y cuando él regresa al Santa Fe, habla con el presidente del Santa Fe y dice, hay un muchacho en Venezuela que puede ser interesante. Y él canaliza ese paso, y me habla. En esa época estamos hablando que año 97, no, perdón, 96 sería, 96 o 95, no me acuerdo, y era difícil, no había las redes sociales, no había un montón de facilidades que hay ahora, y me acuerdo que yo esperaba la llamada en la casa Ok. para que él me llamara y me dijera si había posibilidades o no, hasta que me dijo sí, no hay dinero, no hay absolutamente nada, lo único que hay es dónde quedarse y la comida. Y yo le dije, no necesito nada más.
Claro, no necesito nada más, me claro. vine y bueno, hace muchos años sucedió eso. Hoy regreso al fútbol colombiano para adelantarme un poco y tengo amigos de hace 25 años que me recuerdan y que se hicieron también unas bonitas carreras acá y que hoy se hacen presentes después de tanto tiempo porque el fútbol te genera esa posibilidad. Para Pedro de Pablo, joven, que llegaba a ese fútbol colombiano, y diferencias marcadas en cuanto al fútbol, hablando ya deportivamente. En esa época era la época, perdón, era la redundancia, del fútbol colombiano asociativo, del Ok, Club de Valderrama, de Rincón, estaba en auge. Y mi condición, yo era un volante de creación y me identificaba bastante con el juego, con ese juego asociativo que hacía, que deslumbraba en ese momento en Sudamérica. Yo me adapté muy rápido y pude participar de manera correcta y acertada. En esa época eh, hubiese podido seguir haciendo carrera en Colombia, pero preferí volver a Venezuela años después, al Caracas, porque, bueno, yo realmente, pues, Venezuela era lo que yo quería, volver a la selección, y vino Caracas a hacer una pretemporada a Bogotá, y entonces, con un entrenador importante como Vladimir Popovich, y regresé a Caracas antes de volver al Táchira, regresé al equipo de la capital. y ahí jugó Copa Libertadores, si Ahí mal no jugamos recuerdo, Copa ¿no? Claro. Libertadores, Copa Sudamericana, el equipo estuvo muy bien, amplió un rol importante en el club. ¿Campeón? Sí, no No. quedamos campeones. Nosotros recibimos el, del torneo anterior que lo dirigía el profesor Manuel Plasencia. Nosotros fuimos a Copa Sudamericana, perdón, a Copa, en esa época no era Sudamericana, era Copa Merco Norte, Merco Norte, hace, cierto. Sí, hace unos hace años rastico. atrás. Se nos cayó Sí, el calendario, la cédula, ¿no? sí, sí, sí. Estamos conversando con el profesor Pedro de Pablos a través de CT, Canal de Todos los Deportes, en esta hermosa tertulia, además un hermoso entorno natural que tenemos desde Colombia, en Río Negro. Profesor, lastimosamente viene el retiro como jugador activo. Yo sufrí una lesión en la columna, eh, no me la curé como debía. Mm, la exigencia y la intensidad de la competencia la recrudeció, tuve 3 hernias discales. eh, en, en, ese periodo de mi mayor rendimiento siempre estuve con dolores, con problemas de columna en mi etapa del Deportivo Táchira en el año 2004, Copa Libertadores, en las eliminatorias, y allí nunca, o sea, jugaba y jugaba bastante bien, pero nunca pude desarrollar un mejor performance porque realmente tenía una limitante física que me condicionaban. Y en el 2009 clasificamos con el Deportivo Lara Copa Sudamericana. Fue un año en el que estuve bastante bien, pero al inicio del torneo siguiente, creo que era el clausura 2009, la lesión ya estaba se avanzó, no pude recuperarme y tuve que operarme. Me operé de 3 hernias discales, me colocaron allí unas prótesis que bueno, me pedían el alto rendimiento, podía jugar, pero me pedían el alto rendimiento. Yo no quería retirarme de esa manera, así que después de la operación esperé algún tiempo, hice alguna terapia y buscando la posibilidad de retirarme jugando, hablo con Nelson Contreras para que me reciban el vigía, tenía una buena relación con él, me dijo no tengo, yo creo que igual que lo que te dije Al cuando inicio, al inicio, no tengo cómo pagarte, claro, te doy el hotel y te doy, ya después de todo lo que había pasado, eliminatorias, todo lo claro, demás, me dijo, te pago con el hotel y te puedo dar la alimentación, Pedro, si quieres, y le dije, yo quiero claro. eso. Fui, jugué 4 partidos, ganamos, me acuerdo que ganamos 3, empatamos 1 y me fui y le dije al lunes siguiente, me ganamos un partido, que estamos, esos arranques del vigía famosos que Sí, arrancaba muy muy bien, que bien. después, bueno, estuve en uno de esos, ganamos los 3 partidos, empatamos 1, éramos primero, segundo, ya había hecho curso de entrenador y fui y le dije al presidente, gracias, ya cumplí lo que yo quería, retirarme en la cancha, y pasé de ese domingo retirarme al domingo siguiente estar acompañando a Oscar Gil en el banco del Zamora como asistente técnico. Bueno, importante, ¿no? Recordar toda esta trayectoria como jugador y por supuesto vamos a hablar un poco más adelante de lo que fue o lo que es, de hecho, como entrenador, pero a mí me gusta esta sesión porque es un deporte que me apasiona muchísimo, que es el fútbol sala, fútbol de salón, en la época donde nosotros estábamos mucho más jóvenes, somos contemporáneos, Sí.
y el fútbol de salón también era una vitrina importante, ¿no? En esos tiempos. Y cuando yo le voy a dar un nombre y vamos a ver la cara que pone el profesor, Cerámica Rosángela. Sí, Cerámica Rosadela es un paso espectacular, porque en ese momento cuando estaba Venezuela campeón de mundial y habían equipos como Ucher o Las Flores O taza un poco más atrás. Otasa, eh, ¿cuál era el otro? Arpress, Arpres, ese era, Arpres o La Plaza, y se hacían unos torneos, impresionante. sí, que la Sí, gente, lo que era la Plaza Venezuela, la Castra, bueno, en toda la ciudad, la gente vivía, había un espacio y una comunidad muy grande donde solamente estaban los mejores jugadores del país allí. Y Cerámica Rosángela era un equipo que fundó la familia Ochoa, que todavía, y aprovecho para darle un saludo a Luis Emilio Ochoa, al viejo, que siempre está allí, que desarrolló mucho talento, apoyó mucha gente, mucho joven y dio muchos valores en este equipo. Entonces, allí jugaba mi hermano, jugaba en algunos momentos Marlon Sánchez, jugaba, no sé, mucha gente que a lo mejor no siguió en la carrera del fútbol, pero que eran importantes en el fútbol de salón, ¿no? Y en esos torneos pudimos competir con los mejores, que realmente los especialistas estaban en Otasa, en sí. Ucher, en Alpres, y nosotros competíamos de manera muy particular, aparte de que era un equipo que teníamos gente que nos seguía y había fanáticos y no, una experiencia muy bonita y bueno, esas vivencias son las que te marcan y también te dan experticia hoy. Y, no, y que además, para agregar, era uno de los equipos más jóvenes. Mm. Era muy, a ver, se le decían a estos muchachos y corrían y bueno, uno particularmente seguíamos el fútbol sala o el fútbol de salón en ese momento de muy cerca y Cerámica Rosángela daba de qué hablar, y daba pelea, claro, se imponía seguramente la experiencia, como lo decía el profesor de Pablo, de grandes jugadores, pero bueno, una buena etapa en el fútbol. Eso le ayuda también al jugador de fútbol porque hay digamos, un paralelismo entre algunos técnicos que no combinan o no comulgan mucho con el fútbol sala y otros que sí. No, no, yo lo comulgo totalmente. Eh, Hace unos años, pues yo tengo una relación con papi muy importante, porque papi era ahí de Las Flores, yo soy en Santana, y siempre íbamos ahí al Parque Metropolitano, las tardes, o a jugar fútbol sala, y tenemos una amistad de muchos años, y él después también se hizo un gran entrenador de fútbol sala, entonces estábamos en Caracas para el preolímpico preparándonos, y me reuní varias veces, porque es muy aplicable y sobre todo muy versátil el fútbol sala al fútbol en salidas, en movimientos, en permutas, en rupturas, en transiciones. Entonces, creo que es muy importante y en el caso mío lo valoro mucho y sé que es una herramienta interesantísima y que siempre saca uno su ventaja. Bueno, es importante, ¿no? Y ahora podemos pasar a esa etapa del profesor Pedro de Pablo ya como profesor. Termina su era, su época como jugador activo. ¿Espera un poco o inmediatamente ingresa a un cuerpo técnico? ¿Cómo fue eso? No, de inmediato. Yo ya sabía. O sea, no, siempre mis padres me inculcaron la claridad de saber y entender la vida o hacia dónde iba. A micrófonos conversábamos y me decías, Pedro, tú no entrabas mucho a clase cuando Sí, estudiábamos claro. y yo te respondí inmediatamente, yo estaba en la cancha. Este, Después hay otra parte de eso cuando más adelante entiendo que debía complementar mi experiencia deportiva con mi experiencia académica, pero en ese momento lo mío era el fútbol, era lo que yo quería y sabía para dónde iba, y sabía que iba a ser entrenador, y sabía que me iba a ir a preparar, eso lo supe siempre, lo supe, lo tenía claro, y bueno, parte de lo que yo pude hacer como entrenador, perdón, como jugador, los contactos, la capacidad de poder ahorrar para capacitarme, lo invertí apenas terminó mi carrera como jugador y, y eso me dio frutos y me sigue dando frutos hasta ahora. ¿Y cómo comienza, ¿no? Esa etapa de ingresar a un cuerpo técnico? ¿Cómo se vive, no? Supongo se vive distinto a lo que es la etapa como jugador. Yo corrí con suerte,
tengo que decirlo así. Primero porque Dios lo permite y después porque, bueno, hace uno cosas para que le pasen también. Yo arranco con Oscar Gil. Oscar Gil fue asistente de Juan Carlos Osorio durante muchos años en Estados Unidos, en Millonarios, en la época, estoy hablando del año 2000, antes de, sí, ya en la época, en el 2000. Y Juan Carlos Osorio, pues, es reconocido hoy en día. En ese momento Oscar Gil queda campeón con Once Caldas, con él, va a Millonarios, va a Estados Unidos, y él llega al Lara, y es entrenador del Lara. Yo en el Lara juego, pero después quedó lesionado, y entonces pasé mucho tiempo fuera, y ya yo había hecho el curso, y Oscar me dice a mí, Pedro, si voy a otro equipo, y si tú quieres, va mi asistente. Claro, yo conocía la liga, tenía muchos años en Venezuela, todo lo demás. Entonces, yo le dije que sí, yo le dije que sí. Así que, y me empezó a explicar el fútbol desde otro lugar, pero también con una visión más internacional, ¿no? Entonces, años después yo conozco a Juan Carlos Osorio y le dije, yo te conozco sin conocerlo, Claro, porque ya la había, referencia. sí, no, y había tenido a Oscar Gil, que tenía mucha información de él. Entonces, Bueno, cuando comenzamos a hablar, él, y siempre hubo lazos allí, o sea, que el fútbol me permitió conocer el juego de otra manera. Recuerdo que iniciamos, era Copa Libertadores, yo era asistente y mi primera experiencia era Copa Libertadores del Zamora, la primera Copa Libertadores, que era Boca Junior, Fluminense y Arsenal. En Arsenal, mira cómo es el fútbol, aquí estas cosas. En Arsenal el técnico era Alfaro. ok, En Boca Junior era Isquia. Y no recuerdo bien que el nombre del entrenador de Fluminense, pero de esos pasaron, de Alfaro, por ejemplo, pasaron 12 años y yo lo volví a ver y hoy tengo una relación con Alfaro y mi primer vínculo con él y como entablamos la amistad fue hablar de ese partido 12 años después cuando el Zamora fue a una Copa Libertadores y lo mismo con Boca, perdón, no era Isquia, era Falcioni, el entrenador de Boca. de Entonces Boca. siempre hay hilos que se unen hacia atrás y que cuando uno va a ver por qué te suceden algo, siempre hay cosas que sucedieron antes y que después en el tiempo tú sacas a relucir o vienen de buena manera si actuaste bien. Y esos primeros pasos, Oscar me dice, Pedro, me acuerdo tanto que me dijo, me anota, y anoté, no sé, que serían 5 o 6 cosas, y me dijo, con eso, tienes que hacer el entrenamiento. Yo lo miraba, el entrenamiento, ¿cómo lo voy a hacer? Decía yo, ¿no? Y lo desarrollamos. Y el preparador físico que yo llevé, porque Oscar es un colombiano que hoy está acá, que es el preparador físico de Leonel Álvarez, que se llama Robinson Moncada, que también tengo una gran relación, pero que, y en ese momento, y te cierro con esta anécdota, el profe estaba en Argentina, jugábamos un partido de pretemporada en Valencia, contra creo que era Caracas, no sé qué equipo era, Mineros, algo así. Y él me dice, Pedro, yo no llego a ese partido de pretemporada, tienes que decirlo tú. Y era un partido de pretemporada que a lo mejor no tiene mucha relevancia, pero el presidente del equipo era Deli Chávez, el Ok, Zamora. claro. Había mucha expectativa, la primera Copa Libertadores, había mucha gente. Y entonces yo estoy en el hotel preparando la charla y Robinson estaba acompañándome en el cuarto y él me escuchaba que yo hablaba, que yo hablaba, que yo hablaba, que yo hablaba, que yo hablaba. Y entonces me toca la puerta y me dice, Pedro, ¿todo bien? Y le digo, sí, sí. ¿Y con quién está hablando? Me dice. Y le digo, no, estoy preparando la charla. Estaba frente al espejo preparando la charla que iba a dar, y era mi primera charla. Esas cosas que uno no deja el detalle o no deja espacio a la duda y esa primera charla fluyó como quería y creo que a partir de eso pues he hecho una carrera como entrenador. Y esos seguramente son detalles de éxito, ¿no? Porque es llegarle al jugador, al grupo, y sobre todo en casos tan importantes como era previo a un compromiso de ellos, ¿no? Ya el debut como técnico, encargado ya de un plantel, ¿cómo se da? Bueno, yo terminamos con Oscar, voy a México, sigo con él en México, eh, una academia, Boca México, que estructuramos allá, desarrollamos un buen trabajo, dirigimos tercera división, él estaba en la parte de coordinación, de director, yo era el encargado de lo deportivo, es un equipo de tercera división que no tenía
mayor presión, pero allí ya yo hacía mis, mis primeros pasos como entrenador principal. Regreso al Táchira, tomo la filial, hacemos un muy buen torneo, quedamos campeones. Allí en esa filial estaba Miquel Villanueva, Diego Ostro, Marcelo Moreno, Albert Zambrano, eh, Ponce, bueno, muchos chicos que después, Evi Pérez, que hicieron carrera como profesionales después en el fútbol venezolano. Allí ya como entrenador tenía la filial. Y algún tiempo después, Edmundo Cachi, que era el dueño del equipo, compra Boston River del Uruguay. Y entonces preguntan quién está preparado como para que vaya, haga una consultoría y un análisis de lo que yo compré. Él no sabía que había Ok, comprado. Yo, parte de mis estudios y algo fue que hice después fue estudiar mucho, parte de gerencia, me gradué como gerente, me gradué como consultor, me gradué, hice la licencia. Entonces tenía esa posibilidad y me dice, Pedro, ¿quieres ir? Y yo, bueno, yo voy, le hago un análisis, le levanto, le digo, mire, esto es lo que usted compró desde mi punto de vista, aquí están las oportunidades, los beneficios, todo no sé qué, y me dice, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Te quieres quedar para hacerlo? Todo eso que me está diciendo, y le sí, yo me quedo. Y ahí fue mi primera experiencia como entrenador en un fútbol uruguayo. No fue en el fútbol, en equipos de primera división, con jugadores que, aunque estaban en la tercera división, en ese momento Boston River, y tercera, segunda, había jugadores que, por ejemplo, habían sido campeones aquí, que habían jugado en Italia, que habían sido campeones en Uruguay, y con mucha experiencia. Y esa fue mi primera, frente a un equipo profesional, ese fue mi primer equipo, y bueno, Boston River, gracias a Dios logramos hacer un gran crecimiento, que el equipo ascendiera, que participara en Copas Sudamericanas y que pues el mundo tuviese un equipo en primera división, que hoy en día es reconocido también en Sudamérica, porque han salido jugadores así como Ronald Araujo, que han ido del Boston River al Barcelona y mucho más. bueno, ahí comienza entonces, se podría decir ya eh, la figura de Pedro de Pablos como director técnico, ¿no? Sí. Luego pasa a qué equipo directamente, Luego, o descansa un poco, no, 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 gracias a no Dios no para. he descansado. Sigo en Uruguay, mi cabeza no estaba en volver. Yo regreso porque el Mundo Cachi me pide que vuelva a La Guaira, porque estaba el profesor Eduardo Zaragoza y la gestión terminaba y ellos querían allí una reestructuración. Tomo La Guaira, hacemos dos torneos muy buenos, clasificamos o hicimos más, el porcentaje más del 50% para clasificar a Copa Sudamericana, y de ese torneo, ahí termina ese torneo, llega el profesor Daniel Farías, que es el que llega por mí a La Guaira, continúa y lo desarrolla de buena manera. Yo paso a Academia Puerto Cabello también como entrenador principal. En su primer, ese es el primer equipo, el primer año, perdón, su segundo semestre en primera división, y también con un buen torneo, y de ahí paso a la selección Venezuela sub-23, al preolímpico. La selección Venezuela sub-23 aquí en Colombia, ya tuve esa experiencia con selecciones y fue muy importante, trabajo allí con el profesor Aleto Bonacorso, y a partir de eso, pues en una tarde, en un partido de Bolivia, jugaba Bolivia, y, perdón, estaba en el estadio Bolivia y estaba el profesor César Farías, que ya dirigía Bolivia y había venido con la sub-23. Y claro, con César siempre hemos tenido una relación de hace 25 años. Somos amigos, lo admiro, siempre lo digo, lo respeto, lo agradezco mucho, porque cerca o lejos siempre estuvimos muy pendientes, él de la carrera mía y ni que hablar yo de la de él. Y cuando supe que estaba allí, fui, me acerqué, hablé con él. Él sabía ya mi carrera de entrenador, pero como entrenador no habíamos hablado, o sea, de entrenador a Claro. entrenador ya no habíamos hablado. Y entonces, bueno, yo fui, le pregunté, hablamos algunas cosas, y bueno, ahí se volvió a hacer un clic, se retomó otra vez el clic. Eso fue en el año 2020, antes de la pandemia. Antes pandemia, sí. Eh, Se regresa, termina los torneos, Venezuela no clasifica al Proolímpico, ellos hicieron un gran Proolímpico, y él me dice en ese momento que si lo quiero acompañar para lo que iba a ser el inicio del premundial. Así que me fui a Bolivia con él, con una gran ilusión, con una expectativa. Llega la pandemia, pero igual se desarrolló. Después hubo la eliminatoria,
y, y ahí ya comienzo mi camino con César nuevamente, que en mi carrera como jugador en el año 2004 fue el punto más alto, también estando con él. Que es importante, ¿no? Y volvemos a lo mismo, profe, se va juntando todo, ¿no? En el destino se va entretejiendo Sí, todo y llega a un camino felizmente, ¿no? Eh, es importante siempre resaltar las influencias que usted ha tenido, ya ha nombrado muchos de ellos, ¿no? Y eso le va dando a usted la figura como entrenador, sí. cuando seguramente más adelante va a tener la posibilidad nuevamente de retomar esa senda, la va a aplicar ahora con mucha más experiencia. Y hablando de eso, ¿cuántos años tiene el profesor Pedro de Pablo fuera de Venezuela haciendo vida como en cuerpos técnicos? Ya son 13 años. 13 años, se dice fácil, ¿no? Sí, Son 13 años conviviendo con culturas sí. distintas, comidas distintas, climas distintos, entornos distintos, y esto muestra la resiliencia que tiene el tachirense y el venezolano. A mí me gusta rescatarlo, lo hablamos antes de la nota, porque hay muchísimo talento en nuestro estado, hay muchísimo talento en todos los ámbitos, no solamente en lo deportivo. Estamos de acuerdo que también en la parte profesional, grandes ingenieros, grandes abogados, grandes doctores. Hay muchísimo, pero muchísimo que destacar y creo que esa es la contribución que nosotros podemos dar, mostrar un poco de lo que están haciendo nuestros coterráneos en tierras extranjeras es lo más importante y que quede eso para la historia de nuestra tierra, ¿no? No, bueno, tus palabras me, me abruman porque más allá de que sean verdad, pocas personas te lo pueden decir. No espera uno tampoco que te lo digan, uno lo hace primero porque es la pasión, el deporte es lo que uno lo llena y segundo porque uno, como decía anteriormente, tiene objetivos y sitios hacia donde sabe que puede ir. A lo largo de estos 13 años he podido estar en más de 5 países dirigiendo, conociendo, entendiendo lo que es el fútbol desde otros lugares, viajando a Europa, estudiando, haciendo licencias, preparándome, pero sobre todas las cosas, dejando en alto el nombre de lo que somos, cachirenses, de lo que somos como venezolanos, de lo que somos como personas de fútbol, eh, y también abriendo un paso y un camino para las personas que quieren hacerlo. Aquí no hay secretos. El único secreto, siempre lo digo, es intentar hacer las cosas lo mejor posible, estar de la mano con Dios, entregarse, apasionarse. Es la única consecuencia en el escenario que sea. Si intentas hacer las cosas bien, si eres honesto, si eres cónsono con lo que tú haces y predicas, las cosas te van a salir bien. Yo entiendo que en mi carrera para ser un entrenador internacional no podía tener mejor aliado que César Faría, no podía tener, que más allá de las guimas, de diretes, las posturas, porque él es una persona que genera mucha pasión, muchos polos Encontrado, no sé, opuestos, encontrados, sí, ¿sí? sí. Este, yo conozco a César hace 25 años, sé quién es, conozco a su corazón, sé que es un tipo apasionado, entregado, y no podía estar con otra mejor persona para desarrollarme a nivel internacional. Y eso es importante porque seguramente César los considera a usted, su cuerpo técnico, ese yunque, esa alianza y ese apoyo que necesita un cuerpo técnico exitoso. Y tomar en cuenta al cuerpo técnico que tiene, donde hay dos o tres venezolanos también más, que después vamos a hablar con ellos, pues esto es importante y es de resaltar. O sea, yo no tengo palabras como agradecer, porque es que pararse en la línea, en una eliminatoria del Mundial, y tener al otro lado a Tite, y que César te permita, porque estamos hablando de alguien que tiene 30 años de carrera y te diga, anda a la línea, y después el partido siguiente en Copa América, anda a la línea, y anda a la línea, y dentro y fuera de la cancha te respalde. Eso no hay cómo pagarlo, porque yo perfectamente puedo hacer carrera en Venezuela, nada menos como quieran puedo hacer carrera en Venezuela, pero mis objetivos son a nivel internacional. Y nosotros tenemos un sello que no nos favorece, somos venezolanos. Es verdad. Entonces, eh, estratégicamente dentro de lo que yo considero, más allá del cariño, el respeto, la admiración y todo lo que ha hecho César, todo lo que ha hecho César por el fútbol venezolano, a algunos les gusta, a algunos no, pero es la realidad, es la realidad.
así como hay el profesor Richard Páez, así como el profesor Rafael Dudamel, o a nivel nacional el profesor Gise San Vicente, y muchos más, pero a nivel internacional César Farías es la bandera. Entonces yo eso lo aprecio, lo valoro, lo respeto y trato de que ese espacio que él me da, que nos da a nosotros, en este caso los tachirenses, el profesor Daniel Rosales, que también nos trabajamos, nos congeniamos y trabajamos día tras día con César, porque es una persona exigente, demandante, exitosa, que, nos, que nos lleva a lugares extremos en preparación, en perfeccionismo, en pasión, que esto se repercute en poder seguir estando afuera, que cuando nosotros decidamos más adelante avanzar en nuestra carrera, podamos tener espacios importantes a nivel internacional y que también venga otra gente y que esa cadena no pare y que podamos nosotros también ser apoyo para que otros entrenadores, así como César nos ha apoyado y nos ha dado un lugar que repito, lo valoraré por siempre. Bueno, esto es importante, siempre considerar a quienes nos dan la oportunidad de desarrollarnos también como profesionales y siempre tener ese agradecimiento, ¿no? Y eso habla mucho de su persona, profesor. De verdad que bastante complacido hoy con esta visita y con esta pequeña tertulia que amablemente nos ha regalado. Profe, con tanto tiempo fuera, ¿alguna comida que extrañe? Bueno, yo creo que más que una comida en específico, yo creo que es la cocina de mi mamá. Mi mamá sigue en San Cristóbal, eh, Mercedes Jacobo, que quien amo, quien adoro y quien siempre extraño y cualquier cosa que me hace mi madre, pues lo extraño. Y cuando trato de ir a San Cristóbal y puedo, siempre tengo que estar presente con lo que mi mamá me cocinaba y con todo lo que ella me hizo. ¿Algún hobby que tiene el profesor de Pablos? Bueno, soy bastante apasionado por la carrera. Yo creo que el hobby, hoy en día los idiomas, la lengua, creo que es algo que años anteriores no lo tenía y hoy en día sí poder aprender varias lenguas, más allá de que es necesario para mi carrera, pero el inglés, el italiano, el portugués, es algo que estoy hoy en día gastándole mucho tiempo y, y me apasiona y lo tengo presente en mi día a día con mi esposa, que es portuguesa, boliviana, brasileña boliviana, y que estamos trabajando el idioma, el inglés. Eso creo que es uno de mis hobbies. Bueno, a toda hora estar buscando información y leyendo y aplicando cosas que sean importantes para el plano personal y para mi carrera. Estamos haciendo un pequeño receso, ¿no? De lo que ha sido la vida profesional del profesor de Pablos y a veces es bueno tener ese contacto personal, ¿no? Y algunas preguntas que lo hacen nuevamente llegar a esa humildad, ¿no? El profesor lava platos en la casa, Sí, por sí, ejemplo, sí, sí. cocina. Cocino, lavo, atiendo. Es que yo le digo a mi esposa que el espacio que ella hace, lo que ella hace es fundamental para que podamos rendir, pero no es la obligación de ella, es la obligación compartida, ¿no? De la casa. Ahí somos los dos y aparte es algo que disfruto también. Ah, bueno, es interesante, ¿no? Bueno, luego de ese pequeño receso en esta entrevista donde le estamos dando marcha, también me gustaría que nos comentara, que nos contara todo esa experiencia en el fútbol ecuatoriano con el equipo de Aucas. Bueno, en Aucas es un sueño hecho realidad, porque en ninguna parte, ni en los torneos de fútbol sala que hablábamos anteriormente, se puede quedar campeón invicto, o no es fácil No es quedar fácil. campeón invicto, ni en la plaza, ni en el barrio, ni en nada. Entonces, quedar campeón invicto en una liga ecuatoriana, en un equipo que tenía 77, 80 años de historia, donde nunca había podido hacer algo importante, con equipos muy grandes como Barcelona, Emelec, Independiente del Valle o Liga Universitaria, y nosotros liderar ese proyecto fue fantástico, fue un sueño hecho realidad, trabajamos, nos esforzamos, que no culminó como queríamos, pero bueno, hace parte también del aprendizaje y que nos quedamos con una alegría inmensa, porque allí hay fotos donde está representado también Manuel Llorens, Daniel Rosales, el profesor Ureña, que es mexicano, pero que nos acompaña hace rato, Jesús Farías,
el profe César y mi persona, que cuando estamos con la bandera de Venezuela allí en alto, que nos enorgullece y quedará en la historia del fútbol ecuatoriano y que quedamos muy complacidos y muy felices por esa etapa. Es una hazaña no menor, pareciera fácil, ¿no? Conseguir, como le decía el profesor de Pablo, de manera invicto, y es súper complicado en un fútbol tan competitivo como era el ecuatoriano, pero creo que en cualquier liga sudamericana no es muy común que eso suceda, y de verdad a los aficionados, nosotros los aficionados al fútbol, le agradecemos y quiero tomar bandera de todos nuestros paisanos, nuestros venezolanos que siguieron de cerca esa trayectoria, esa carrera allí y agradecerles por ese triunfo, porque no solamente fue para el de Aucas, por supuesto que para ellos, porque ellos son los que lo viven, pero nosotros lo vivimos de otra manera, ¿no? Es un venezolano triunfando, son venezolanos triunfando y eso siempre nos va a alegrar muchísimo. Muchísimas gracias. Nosotros lo hacemos de corazón, te repito, es nuestra pasión, pero más allá de eso hay una condición divina que Dios nos permitió y que nosotros hicimos nuestra parte y que esperamos seguir avanzando y creciendo para seguir dejando en alto el nombre de nosotros, del pueblo tachirense. Profesor, unas palabras para dos visiones del fútbol para nuestro país, para nuestra región. Unas palabras para ese joven que se está formando y tiene ese sueño que en algún momento le pasó por la cabeza al profesor de Pablo. ¿Qué palabras le podemos dar a ellos? Y la otra, ¿qué palabras le podemos dar también a los técnicos que se siguen formando día a día y que luchan y viven el día a día en el fútbol menor venezolano? Bueno, primero a los jóvenes, eh, que los sueños se hacen realidad. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. Hay que hacer que las cosas pasen. Hay que hacer nuestra parte. Dios hace la parte de Él, la más grande, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte día a día, esforzarnos, prepararnos. Las cosas, el ser humano y la juventud de ahora quiere las cosas inmediatas y las cosas buenas no llegan de manera inmediata. Hay que hacer los procesos. Entonces, el joven, el entrenador, hay que hacer los procesos, hay que quemar las etapas. 18, 19 años como jugador no me permiten eh, tener licencia como para ser un buen entrenador, me permiten tener experiencia de lo que pienso en jugador, pero no como entrenador, porque como entrenador no he sido, hay que prepararse. A los jóvenes que tienen talento, el talento siempre lo van a ver, más adelante o más atrás, el talento siempre se descubre, hay que prepararse y hay que estar en el lugar. Lógicamente hay una cuota de suerte que es necesaria, pero lo que hay es que nosotros hacer que las cosas pasen, como entrenador, como jugadores y después en cualquier ámbito de la vida. Las cosas suceden, hay que confiar, hay que creer, hay que no desfallecer, hay que tener constancia día tras día. Y el tachirense es prueba de eso, somos gente emprendedora, constante y, y por consecuencia van a venir los resultados. Y a toda esa gente que quiere alcanzar sus sueños, no desfallecer, no desfallecer. Todos los días hay una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Con nosotros estuvo el profesor Pedro de Pablos desde Río Negro, en Antioquia, para todos nuestros televidentes y nuestros seguidores a través de nuestras plataformas digitales de CTD Canal de Todos los Deportes. Profesor, ha sido un enorme gusto compartir con usted y agradecido siempre por esta tertulia. No, muchas gracias, Quique. Gracias, bienvenido a todos, a todo el pueblo del Táchira. Bienvenido porque están aquí. Hagan fuerza por Águila Dorada, que ahora estamos acá representando a Venezuela y esperamos verlos pronto. Gracias, profe. Chao, chao.